Somos DNews, somos Latinoamérica, donde está la noticia. Allí estamos nosotros. Nos vamos a Perú. Carmen Alvarado hasta ahora actualiza la información. Adelante, compañera. Gracias, Andy. Muy buenas tardes, muy buenas noches también para parte de nuestro auditorio de América Latina. Seguimos transmitiendo en vivo y en directo desde la capital peruana. En estos momentos me encuentro con una voz autorizada, el abogado penalista Luis Lamas Puccio, que nos va a tratar de graficar este panorama que, por cierto, empezó el pasado viernes con estas detenciones preliminares, de lo que significa también pues la detención del hermano de Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, también el abogado doctor Mateo Castañeda. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, abogado. Muchas gracias por estar con nosotros con DNews. En principio, la primera pregunta que he escuchado mucho y que está sonando mucho en el exterior, en la comunidad internacional, es si el hermano de Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, tuvo esas injerencias, esas influencias para la designación o nombramientos irregulares, por ejemplo, en los prefectos y subprefectos a nivel nacional, y también, por otro lado, estaba pues tratando de hacer negociados o coordinaciones para dineros ilícitos para su partido político Ciudadanos por el Perú. Es que alguien lo estuvo respaldando. Hay un tráfico de influencias ahí en la Comisión de Delitos que apunta el Ministerio Público. Entonces, ¿cuál es el vínculo o cuál es la influencia o la proyección que usted le da también para el caso para que llegue a Dina Boluarte, a la mandataria de la República del Perú? A ver, hay tres niveles de participación en la comisión de un delito. El actor directo o coautor, que es el que realiza el delito; el cómplice, que es el que ayuda a otro a hacer el delito; y el instigador es aquel que, si bien es cierto, no participa físicamente ni en la comisión ni en la ayuda para realizar el delito, instiga a terceras personas a que interactúen para efectos de poder cumplir con una actividad que está calificada como delito en la legislación penal. A partir de ahí, evidentemente, hay un vínculo familiar muy estrecho, su hermano, su hermana, entre la señora Boluarte y el señor Nicanor Boluarte, y por otro lado porque hay un expertise en materia política bastante intenso en los últimos años, tanto por parte de la señora Boluarte como también por parte del señor Nicanor, en el sentido de acompañar a su hermana en una serie de gestiones políticas. En esa línea de análisis, el espacio político no solamente implica ejercer una labor partidaria, proselitista, con un sentido ideológico, sino que también muchas veces la partidocracia contribuye a casos de corrupción e impunidad. Es decir, en otras palabras, quienes están directa o indirectamente involucrados en hechos que pueden tener connotaciones penales siempre buscan la alternativa política, protocolar, como un medio de defensa. Es decir, en otras palabras, desempeñar una función pública para poder autodefenderte frente a futuros casos de corrupción. Evidentemente que la partidocracia en este contexto tiene importancia porque se hablaba y se viene hablando de la gestación de un nuevo partido político en la que la señora Boluarte tendría una participación bastante activa, coordinando con su hermano. El asunto está en que nadie está en contra de las aspiraciones políticas que pueda tener cualquier ciudadano común y corriente. El asunto radica en la utilización de los recursos del Estado para favorecer a una persona, porque eso sí está calificado como delito en la legislación penal, ¿no? Entonces hay un escenario bastante enrevesado, superpuesto, confuso, en el sentido de la utilización del vínculo familiar, ni más ni menos que con la señora Presidenta de la República, las aspiraciones políticas por otro lado, el aprovechamiento de esta situación de beneficios personales en una situación privilegiada, y esto es lo que ha dado como consecuencia que actualmente se apertura una investigación que solamente es el inicio, ¿no? O sea, acá de ninguna manera está vinculado, está cerrada la posibilidad de que más adelante surjan otras evidencias respecto a la comisión de posiblemente otros delitos, ¿no?
Claro que sí. Vamos a estar muy atentos también de cómo evoluciona estos 10 días, porque muchos dicen que se podrían acoger a la colaboración eficaz, o lo plantean algunos abogados penalistas, ya con miras a un pedido de la Fiscalía de 36 meses de prisión preventiva. Pero ahora me gustaría hablar de lo que ha pasado esta jornada, las declaraciones del exministro del Interior, Carlos Morán, que él ha estado presente en algunos contactos e incluso reuniones entre Harvey Colchado y también el doctor Mateo Castañeda, que a través de una carta que también se dio a conocer en los medios de comunicación está denunciando un complot. Entonces, esto es tan extraño, es tan sospechoso, teniendo en cuenta también que el doctor Mateo Castañeda, y de acuerdo a lo que ha dicho Carlos Morán, ¿no? Me refiero a sus palabras, que incluso le propuso un intercambio de figuritas, es decir, busquen información o investiguen al fiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena y también al fiscal supremo que tiene a cargo la investigación por el caso Rolex. Es muy grave lo que está ocurriendo. Sí, evidentemente, lo primero que hay que recalcar es que el señor Morán no tendría nada que ver en este asunto, porque él es un ex policía, ha sido ministro del Interior, pero tiene bastante experiencia en los manejos policiales, judiciales, en el ámbito de la negociación. Hay una fuente informativa que dice que Mateo Castañeda habría sido abogado del señor Morán y que a partir de ahí habría nacido una relación de carácter profesional cliente-abogado, lo cual habría sido, digamos, la puerta de entrada para buscar algún tipo de acercamiento respecto a los temas que son investigados, partiendo de la premisa que ya hay una serie de investigaciones contra la señora Boluarte por una serie de casos que tienen connotaciones penales. Entonces, un poco como que siendo advenedizo en estos hechos, me imagino que en base a esta relación de carácter cliente-abogado surgió la posibilidad de buscar algún tipo de coordinaciones o acercamientos que más adelante se empiezan a conocer como fórmulas de negociación, que eso sí tiene connotaciones penales porque estamos hablando de un posible delito de tráfico de influencias. En otras palabras, yo te doy, tú me das, ¿qué recibes? Que yo recibo. Y todo en el ejercicio de la función pública por parte de aquellos que están siendo investigados en el caso de la señora Boluarte. Por otro lado, porque hay una seria investigación contra la señora Boluarte por el tema del enriquecimiento ilícito, del lavado de activos y todo lo que tiene que ver con los famosos relojes marca Rolex. Entonces, bajo ese escenario se habría buscado algún tipo de acercamiento, lo cual hay que verlo también con cierta relatividad, porque en el ejercicio de la profesión de la abogacía frente a casos tan complejos de corrupción, siempre hay espacios en los cuales se busca cierto tipo de acercamientos a los efectos de fortalecer y respaldar las investigaciones penales. Estos acercamientos necesariamente tienen que cumplir con ciertas exigencias, con ciertos protocolos. Si tú buscas algún tipo de negociación, por ejemplo, dentro del ámbito de la ley de colaboración eficaz, tú no te vas a reunir en un restaurante pues, con el fiscal. Claro. Lo primero que tienes que hacer es pedir una cita, cumpliendo con todas las formalidades, y reunirte en la oficina del fiscal en presencia de tu abogado y cumpliendo con todas las formalidades. Pero si eso tú lo obvias y vas a un restaurante a reunirte como si fueran amigos, a conversar, evidentemente que eso es bastante propicio para que surjan algunos hechos que podrían estar al margen de la ley. Entonces, no es así tampoco lo que se afirma por ambas partes, en el sentido de que se habría cumplido con estas formalidades o que se trataría de una emboscada, pero partimos de la premisa que un abogado, como el señor Mateo Castañeda, es un letrado con una amplísima experiencia, ha sido incluso fiscal, y dentro de su sano juicio debió haber tomado ciertas previsiones para evitar justamente estas reuniones al margen de las formalidades, y porque además el hecho mismo de ser abogado de la señora Boluarte de ninguna manera lo autorizaría para que de mutuo propio pueda plantear iniciativas. Una iniciativa de esa magnitud respecto a las investigaciones de la señora Boluarte, respecto a Nicanor Boluarte y todo lo que se dice, necesariamente tuvo que tener alguna anuencia al más alto nivel por parte de la señora presidenta, porque yo no voy a tomar como palabra de terceras personas una palabra mía y decir, sí, efectivamente, yo voy a entrar. Y además, porque como te vuelvo a repetir, el único punto
permitido por la ley para entrar a una negociación legal y transparente es la colaboración eficaz. Eso queda claro. Ahora, para la colaboración eficaz tú tienes que reconocer tu responsabilidad. Así es decir, tus delitos como tal. No puedes entrar negando, pues, porque simplemente es inviable. Tal cual. Ahora, si tomamos como ciertas las palabras del ex ministro del Interior, Carlos Morán, que lo ha hecho abiertamente a los medios de comunicación, podríamos estar diciendo, me refiero a la primera reunión, que es tengo entendido en la oficina del doctor Mateo Castañeda, donde estaba Nicanor Boluarte, y llamaron por teléfono a Harvey Colchado, donde básicamente es, ¿tú tienes algún problema con la mandataria? Y Harvey Colchado responde, yo no tengo ningún problema, yo estoy actuando de acuerdo a ley, de acuerdo a mis funciones. Entonces, y luego hay esta reunión ya en esta cevichería y todo eso. ¿Estaríamos hablando de aquí de que la mandataria, por parte de ella o por parte de su defensa, hay una obstrucción a la justicia, una obstrucción a la investigación y un amedrentamiento? Porque básicamente es colocar contra las cuerdas al coronel Harvey Colchado. ¿Usted cómo lo ve? Como te manifestaba hace unos instantes, en temas de tanta delicadeza y tan sensibles, quienes participan en estas actividades tienen que hacerlo estrictamente ceñido a los procedimientos que establece la ley. Porque cualquier acontecimiento fuera de este contexto, evidentemente se presta a las peores y malas interpretaciones. Tú no te puedes reunir en un restaurante con un fiscal o con un abogado o con un ex oficial de la Policía Nacional para hablar de temas respecto a responsabilidades penales tan importantes como es el caso de la señora Boluarte, y además permitirte llamar por teléfono, porque tener el teléfono de los policías que están a cargo de las investigaciones, evidentemente que es una situación privilegiada y excepcional. Entonces, el momento que se reúnen de manera informal, no cumplen con los protocolos, empiezan a intercambiar ideas respecto a labores funcionales que no correspondían a ellos, sino que había que respetar rigurosamente lo que exige la ley. Y por otro lado, porque habiendo de por medio serias investigaciones penales contra la señora Boluarte, también contra Nicanor Boluarte, el abogado que ha sido fiscal, que participa en estas reuniones y que además es el abogado principal de la señora Boluarte, puede sacar cada uno sus propias conclusiones, ¿no? Más claro no puede ser. Sí, me parece muy claro su perspectiva y también tenemos en cuenta su respuesta. Y le agradezco mucho al abogado Luis Lamas Puccio por haber estado con nosotros aquí en DNews a través de la pantalla DirecTV. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Y vuelvo a estudios contigo, Andy, más adelante con más información desde la capital peruana.